Buenos días, mi nombre es Sebastián Ortiz Nuño de la clase de Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia de M4. El día de hoy les presentaré cómo se realiza el ejemplo 3.4 del libro de Rashid, tercera edición, el cual es un rectificador de onda completa con transformador con derivación central. Bueno, primero que nada vamos a transcribir la descripción del ejemplo del libro de Rashid, el cual simplemente podemos copiar y pegarlo o teclearlo. Primero que nada escribimos un cuadro de texto con control T y copiamos. Aquí nada más damos formato, porque al copiar a veces se producen errores. Es importante establecer la cita, Rashid 2004. Luego que sigue es introducir lo que son el diagrama del circuito y sus formas de onda, el cual el circuito se hizo en multisim previamente en la clase. Igualmente tenemos las formas de onda en los osciloscopios. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el diagrama del circuito. Somos más pequeños. Ahora, ¿cuál sigue? Sigue el de la forma de onda de la derivación del secundario. ¿Cuál es esta? Procedemos con el de la carga. En este caso estoy utilizando la aplicación Recortes que ya está predeterminada en Windows. Pero de igual forma se pueden utilizar cualquier software que te permita realizar capturas de pantalla. Y ya finalmente obtenemos lo que es la forma de onda en las terminales del diodo 1. Ya una vez copiado todas las formas de onda y el diagrama, pues vamos a proceder a decir que se está observando. Establecer los pie de fotos. Para eso escribimos un cuadro de texto con control T, figura 1A, que este es el diagrama del circuito rectificador de onda completa con transformador, con derivación central. Podemos copiar y pegar este cuadro de texto para más rápido, para guardar el mismo estilo. Aquí que tiene la forma de onda, la carga. No, perdón, es en la derivación del secundario. Obviamente copiamos y pegamos. En este caso es la figura 1C. Aquí es en la carga. Finalmente tenemos lo que es la figura 1D, el cual va a ser la forma de onda, pero en las terminales del diodo. Por aquí sí decide obtener los incisos, el cual el inciso A nos pide obtener la eficiencia, la cual se obtiene la división de potencias. Para empezar tenemos que obtener la potencia RMS y la potencia promedio. Para eso se tiene que obtener tanto el voltaje y corriente promedio y voltaje y corriente en RMS. Bueno, primero que nada establecemos que se está calculando. En este caso va a ser el voltaje promedio. Va a ser el voltaje promedio de salida. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Va a ser V mayúscula, control menos C, D. El control menos es para el subíndice. Y ahora que sí, va a ser 2 que multiplica V, control menos M. Esto es voltaje máximo.
Ahora que sí, vamos a seleccionar todo esto, lo que ya seleccionamos, y vamos a darle a la barra inclinada hacia la derecha para establecer la división. Y va a dividir entre pi. Para establecer pi es pi, control G. Y luego sigue cálculo simbólico, que el cálculo simbólico es con control punto. Y lo que escribimos float 4 para que nos realice la operación 2 entre pi. Ya teniendo esto, sigue que calcular la corriente promedio de salida. Y obviamente, como ya saben, se utiliza la ley de Ohm, cual corriente, en este caso es de promedio, va a ser igual al voltaje promedio entre R, que es resistencia. Aquí damos control punto y ya obtenemos la corriente promedio de salida. Ya obtenimos todo lo que tiene que ver con promedio. Ahora sigue los valores RMS. Se obtiene el valor RMS del voltaje de salida. En este caso, primero se tiene que definir lo que es omega. Y omega se define como W control G, dos puntos, 2 por pi, que es pi control P control G. Todo esto va a estar dividido por T mayúscula. Luego vamos a establecer una función que va a ser V mayúscula. Abrimos paréntesis. Aquí va a estar T minúscula. Dos puntos. Voltaje máximo, que es P control menos M, que multiplica al seno, pero aquí en este caso es MATCAT y es una aplicación en inglés, entonces es sin omega, W control G por T. Luego que sigue, pues ya sigue lo que es la fórmula del voltaje RMS. Aquí escribimos V mayúscula, control menos RMS, dos puntos. Aquí vamos a establecer un paréntesis, porque va a ser toda una raíz, pero ahorita lo vamos a establecer al final. Aquí que empezamos con 2 entre T mayúscula. Esto T se puso de más. Y aquí va a estar multiplicando por la integral. Para poner la integral de forma rápida es Shift, Control I. O te vas aquí en operadores y aquí la buscas. Ahí va a ser la integral definida de 0 a T en 2. T mayúscula en 2. Aquí, ¿qué es lo que vamos a integrar? Pues va a ser VT, que le acabamos de definir acá en el paso anterior. Los paréntesis. ¿Sí? Pero todo esto va a estar elevado al cuadrado. Aquí nuestro diferencial va a ser dt. Y esto, como ya decía, va a ser una raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada se puede expresar como 1 en t. 1 en 2, perdón. Aquí hicimos una operación en simbólico. Aquí hicimos simplify. Luego float 4. Y aquí obtenemos lo que es el valor numérico en decimales. Luego que sigue, bueno, sigue obtener la corriente RMS. Valor RMS de la corriente de salida. Igualmente es ley de Ohm. Va a ser igual a corriente RMS es igual al voltaje RMS sobre R. Esto va a ser igual, en el punto, aquí obtenemos. Ahora bien, ya teniendo todo esto, vamos a establecer las unidades de cada uno. En este caso es corriente. Entonces va a ser amperes, control T. Amperes. En este caso es voltaje, pues va a ser volts. Corriente aquí es corriente, aquí es amperes. Aquí es voltaje, son volts. Ahora ya podemos obtener nuestro inciso número A, que es la eficiencia. Inciso A, eficiencia.
Para obtener la eficiencia se tiene que obtener lo que son las potencias, tanto la potencia promedio como la potencia RMS. La potencia promedio la vamos a especificar como PCD, P mayúscula CD, y para la potencia vamos a utilizar la fórmula de voltaje al cuadrado sobre resistencia, en este caso va a ser PCD, pues esto va a estar al cuadrado. Todo esto va a estar dividiendo a R, cálculo simbólico, ya lo obtenemos. Ahora sigue la potencia RMS, que va a estar definida como PCA. Aquí va a ser la misma fórmula, la podemos copiar y pegar, pero aquí en el subíndice vamos a tener PRMS. Bajamos un poco, hacemos control punto, y aquí obtenemos lo que es el valor. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a aplicar la fórmula de eficiencia. Para escribir el símbolo de eficiencia es H, control G, dos puntos, y ahora vamos a dividir el PCD entre PCA. Operación simbólica. Vamos a simplificar. Le podemos poner flotante para que no float para que no haya tantas decimales, 4. Y aquí ya tenemos la eficiencia. Ahora la eficiencia la podemos poner en porcentaje, que nada sería multiplicar por 100. H control G. Podemos poner su índice para especificar que es el porcentaje. Dos puntos. En este caso pues sería H control G por 100. Y luego igual. Aquí ya tendremos la eficiencia en porcentaje. Aquí podemos poner su unidad. Porcentaje aquí pues es potencia. En este caso pues sería watts. Igual aquí. Sigue el inciso número B, que el inciso número B nos dice factor de forma. Bueno, el factor de forma va a estar definido por... Se va a definir una división, el cual el factor de forma va a ser el voltaje RMS sobre el voltaje promedio. Entonces escribimos que es B, paréntesis, factor de forma. En este caso va a ser FF es igual a V mayúscula, control menos RMS sobre voltaje, control menos CD, simbólico. Vamos a ver si lo podemos simplificar. Flotante, a ver si nos deja. No nos deja, pero pues es muy claro que aquí se va a cancelar el voltaje máximo, que sería 1, entonces nos quedaría 1.1 como el factor de forma. Bueno, ahora que sigue, sigue el inciso número C. Que el inciso número C. El inciso número C nos pide el factor de Rizzo. Control T, C. Para calcular el factor de Rizzo se tiene que es RF, dos puntos, es igual a la raíz cuadrada de FF, es el factor de forma, menos 1. Usamos la operación simbólica, vamos a un simplify, y ya obtenemos el factor de forma. Factor de Rizzo, perdón. Ahora aplicamos un float para no tener tantos decimales. Y aquí mismo, eso se puede expresar en porcentaje. Entonces, lo multiplicamos por 100. Control menos porcentaje. Aquí sería RF por 100. Igual. Aquí ya lo tendríamos. Aquí escribimos la unidad.
En este caso sería porcentaje. Y si se fijan, el factor de forma es adimensional. ¿Por qué? Porque es voltaje entre voltaje, no te queda nada. Ahora sigue el inciso número D, que es el TUF. Para calcular el TUF, primero se tiene que obtener el voltaje RMS del secundario, el valor de la corriente RMS en el secundario también. Si se acuerdan, pues esto ya lo calculamos, pero en el TUF utiliza otro tipo de variables, no es la misma que definimos acá. Entonces, para tener una armonía respecto a las fórmulas utilizadas por Rashid, pues vamos a cambiarle estas variables. En este caso, el voltaje RMS del secundario es VS, dos puntos, sería V control menos M entre M minúscula, raíz cuadrada de 2. Ahora, ¿qué sigue? Sigue calcularlo con control punto. Aquí simplificamos. Float, perdón. 4. Aquí ya lo tenemos. Ahora sí obtener el valor RMS. Es con IS. Control menos S. Dos puntos. Que sería ley de Ohm. Entonces sería voltaje V mayúscula control menos S sobre R. Control punto. Tenemos ya el valor de RMS de la corriente en el secundario. Y ahora ya sigue despejar en la ecuación de TUF, el cual TUF se obtiene PCD, la corriente promedio, entre la multiplicación de estas dos. Bueno, escribimos TUF es igual a PCD, que ya la calculamos anteriormente, PCD sobre S por I mayúscula, control menos, S minúscula, control punto, y aquí lo obtendríamos. Igualmente aquí podemos obtener lo que es flotante, introducir el comando flotante, 4 para no tener tantos decimales. Igualmente aquí podemos obtener el TUF en porcentaje. Estamos en el concepto que estamos utilizando, TUF, control menos porcentaje. Y optimizamos la multiplicación, que sería TUF por 100. Luego igual, aquí obtenemos el porcentaje del TUF. Borramos esto, control T para establecer el cuadro de texto. Y aquí establecemos su unidad, y aquí también su unidad, no estaba olvidando cuáles son amperes, porque es corriente, aquí es volts. Ahora sigue obtener voltaje pico inverso, que es el PIV, P y V, que este es el inciso número E. Control T, E. Ahora sigue voltaje pico inverso de bloqueo. PIV. ¿Cómo se calcula? Bueno, se tiene que ir a hacer un análisis del circuito. Aquí se puede ver que al ponerlo al invertir la polaridad de las fuentes, o sea, va a estar, el diodo 1 va a estar en inverso, entonces tendríamos la suma de los voltajes, por lo tanto tendríamos dos veces el voltaje máximo. Aquí lo ponemos, que es PIV, es igual a 2 por Vm. Lo que sigue es obtener el factor de cresta de la corriente de entrada, el cual sería el inciso F, control T, F, tenemos paréntesis, sería el factor de cresta. El cual el factor de cresta pues es IS pico sobre IS normal, donde IS pico pues es voltaje máximo entre resistencia e IS es el valor
el valor RMS, si no me equivoco. Bueno, ¿qué es? Ahora lo que sigue, pues es de determinar, obviamente, la variable que nos falta, que es IS pico. Porque IS normal ya la tenemos aquí definida. Entonces IS, sería I mayúscula S. En MATLAB no puedes poner entre paréntesis aquí, puedes poner esto porque genera un error. Entonces vamos a poner IS pico. Dos puntos, pues va a ser V control menos M minúscula sobre R. Aquí la tendríamos. Entonces aquí ya tenemos definida esta, la otra que nos ocupamos. Unidades, no se los olvide, amperes. Ahora ya hacemos la división, que sería CF es igual a I mayúscula control menos S pico sobre I control menos S. Hacemos la operación. Aquí lo obtenemos. Vamos a poner flotante para no tener tantas decimales. Float 4. Y aquí obtendríamos lo que es el factor de cresta. Que si nos damos cuenta, esto es igual a raíz de 2. Nada más que MATLAB no nos pone la raíz de 2. Para finalizar la obtención de parámetros nos podemos ir al inciso número G, que es la obtención del factor de potencia. Control G. Eso sería factor de potencia. Luego en el factor de potencia, pues hay que obtener primero el VA, volts amperes, que va a ser la multiplicación de BS por IS, que lo calculamos anteriormente. Estos son, hay que multiplicar estos dos. V mayúscula A, dos puntos, V mayúscula S por I mayúscula control menos S, luego control punto por operación simbólica, y esto hay que poner las unidades, que es volt amperes. Volt amperes. Ahora que sigue, pues sigue realizar la operación, en el cual el factor de potencia es F mayúscula, dos puntos, va a ser PCA, ya era que calculamos anteriormente, PCA sobre PA. Damos la operación en simbólico. Luego aplicamos un simplify. Y obtendríamos que es 1. Ahora que sigue, pues sigue obtener la tabla de resultados. Con control T. Tabla de resultados. Que para eso vamos a ocupar el programa Excel. O puedes importarlo aquí desde MatCat, aquí en el componente Excel. Pero siento que en Excel se puede dar formato a la tabla de mejor manera. Y bueno, aquí vamos a comparar el rectificador de medición de Rashid y pues obviamente el de este ejemplo. Vamos a ir a rellenar toda esta tabla. Vamos a empezar con el que ya tenemos abierto, que en este caso sería el valor de eficiencia, sería 81. Quito esto. 81.05. 81.05 porcentaje. Factor de rizo, ¿dónde está el factor de rizo? Ah, es factor de forma. Factor de forma es el primero, entonces sería 1.1. Recuerden que aquí se cancela el voltaje máximo. 1.11. Que sigue factor de rizo es 48.41 porcentaje. 48.41%. El TUF si no me equivoco también es porcentaje. Sí, 81.05. El PIB es 2 veces 2 por VM. Creo que podemos insertar una ecuación.
por m. Aquí en factor de cresta, 1.414, lo que es igual a raíz cuadrada de 2. Pero el factor de potencia, que es el que acabamos de calcular, el cual nos da 1. Ahora sí, el verificador de medida, vamos a buscar el que ya hemos creado. Es este, sí. Vamos a empezar con la eficiencia. Aquí lo obtenemos. Pero en este caso no está en porcentaje, pues lo vamos a transformar muy fácilmente. Sería 40.44. Que sigue el factor de forma. En este caso se cancela. Aquí es 1.5723. 1.5572. Aquí le quitamos el porcentaje general. 1.572. Factor de Rizzo. A ver, factor de Rizzo nos arroja que es 1.21. Uno punto 21. 1.21.3. Damos el porcentaje. Está el TUF. Tenemos que el TUF es 0.2860. Entonces sería 28.60. Pero aquí en este caso sí es porcentaje. Ahora sigue 28.60. Ahora sigue el PIB, que el PIB es voltaje máximo nada más. Sigue el factor de cresta. Con el factor de cresta es 2. Aquí está en porcentaje, se lo quitamos. El factor de potencia obtuvimos que fue 0.7072. Bueno, con esto habríamos cambiado la tabla de parámetros, la comparación. Pero aquí me doy cuenta de un error, el cual el factor de Rizo es en porcentaje, entonces nada sería multiplicar por 100, sería de 101.23 porcentaje. Cambiamos por porcentaje, se multiplicó mal, 1.21.3, y que quedaría la comparación. Nada sería copiar esta tabla, que pegamos en Word, ponemos como imagen, la copiamos nuevamente y la introducimos en nuestro archivo de MATCAD. Que vamos a hacer un poquito más pequeña y quedaría.
Ahora lo que sigue es introducir lo que son nuestras conclusiones y posteriormente a esto sigue la bibliografía. Bueno, en conclusiones, ¿qué podemos concluir? No podemos ver que el certificador de media onda es muy interesante debido a que como tenemos una derivación podemos observar que se forman, por así decirlo, dos rectificadores de media onda, uno para la parte superior, aquí el primer rectificador de media onda y el otro para la parte inferior, el cual para el semiciclo positivo aquí conduce este diodo y pues se puede decir que se está rectificando. Pero ¿qué pasa cuando se pasa el semiciclo negativo? Ahora se va a pasar por este lado y se va a rectificar. Entonces se tiene como consecuencia un rectificador de onda completa. Asimismo, ¿cuáles son los inconvenientes de este? Bueno, es que se genera que la frecuencia sea el doble. Aquí en la entrada tenemos 60 Hz, pero en la salida vamos a tener 120 Hz. También podemos ver que obviamente este es ligeramente superior al de media onda, porque el de media onda nada más rectifica un semiciclo, pero en este caso rectifica todo el ciclo, tanto el positivo como el negativo. Podemos tener que suficiencia que aquí en la tabla de comparación es muy superior. La eficiencia pues casi el doble, factor de forma pues es menor, factor de rizo es mucho menor aquí, el TUF es superior acá. Igual el voltaje inverso del diodo es el doble. El factor de cresta es mucho menor en el de derivación central. Y el factor de potencia es 1 en el caso del rectificador con derivación central. Pasamos a teclear para apreciar lo que acabo de mencionar. Para completar el archivo y después finalizar con la bibliografía del libro. Bueno, posteriormente aquí vamos a formato de texto, lo justificamos. Y en bibliografía nada sería introducir lo que es la bibliografía del libro de Rashid. Control T, la introducimos. Y con esto sería toda la realización del ejemplo 3.4 de Rashid, de esta edición. Bueno, espero que hayan comprendido y entendido un poco de cómo se realizó este ejemplo y de su importancia. Y obviamente su comparación con el de media onda. Muchas gracias.